puedo resumir lo que vamos a ver el día de hoy con el verso 8. Hoy vamos a estar viendo Gálatas capítulo 3, desde el verso 6 hasta el 9. Pero me gustaría resaltar el 8 y el 9. No porque sea lo más importante, sino porque de alguna manera resume lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Gálatas 3 del 8 al 9. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mis hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie de evidencias que va a dar el apóstol Pablo acerca de la justificación por la fe. Gálatas 3:6 dice así: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En solo ese pasaje vemos que cuando dice le fue contado, significa que él fue justificado. Le fue contado por justicia significa que fue justificado. ¿Y por qué fue justificado Abraham? Dice allí, porque creyó, por la fe, porque depositó su confianza en aquel que prometía. Y mis hermanos, es importante que el día de hoy empecemos desde donde terminamos la semana pasada. Creo que a ustedes ya les ha quedado claro lo que significa el término justificación, término legal, que cuando la persona justifica a la otra, está diciendo que no tiene crimen alguno. Justificar es decir, esa persona no ha cometido ningún crimen, esa persona es justa. Ahora, lo tremendo del asunto con esto que les estoy diciendo es que el ser humano no es justo, el ser humano es pecador. Y que el Señor lo justifica obviamente por toda la obra de Cristo que ya hemos predicado de manera muy puntual. Pero es importante que el día de hoy volvamos a recalcar algo. Nosotros como seres humanos, como criaturas, no fuimos creados para recibir gloria. Entre tanto que Dios, por ser el creador, el soberano, el Señor de todas las cosas, por haber existido, existir y siempre existirá, por ser el todopoderoso, Él sí es digno de gloria. Es decir, mis hermanos, no hay algo tan antinatural, y ojalá lo puedan recordar, no hay algo tan antinatural como que la criatura busque su gloria, sino que la criatura debe reconocer que todo lo que es, todo lo que obtiene y todo lo que vale esa criatura es porque Dios es bueno, porque Dios lo ha permitido, porque así es su voluntad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le quiere corregir a la iglesia de Corinto, porque están usando mal los dones del Espíritu que le han sido dados a los creyentes, no para que ellos se gloríen de que hablaban en otras lenguas o se gloriaran porque profetizaban. Acuérdense que estamos hablando del primer siglo, cuando no se había todavía completado el canon bíblico, no había todavía terminado esa revelación progresiva y todavía estaban activos esos dones. El Señor no le había dado esos dones a la iglesia para que las personas que tuvieran esos dones se jactaran de tenerlos. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribirle a la iglesia de Corinto y decirle que por qué se jacta, por qué se enorgullece, por qué se gloria de algo que recibió. No es algo que él tenga, que el creyente tenga de innato, de nacimiento, de fábrica, no. Le es dado luego de nacer de nuevo. Y se le da única y exclusivamente para bendecir, para edificar la iglesia. Sería una tontería de mi parte gloriarme porque tengo un don para enseñar. Yo lo que tengo que hacer es trabajar fuerte con ese don para edificar la iglesia. Y luego de hacerlo, todos los días, no, es un trabajo arduo, pero es maravilloso, yo no me hallo haciendo otra cosa. Lo tremendo del asunto es que luego de hacerlo, yo lo que siento es que soy un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso hice.
porque el Señor me dio un don con la expectativa de que yo lo use para edificar la iglesia, no para que me gloríe. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Hablando de los dones. Y si lo recibiste, o sea, si es verdad que lo recibiste, que no es un don que tú tienes desde que naciste de fábrica, sino que te lo dio el Señor luego de haber nacido de nuevo con la única y exclusiva razón de que bendigas a la iglesia, de que edifiques a la iglesia. Si recibiste ese don, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El apóstol Pablo afina a los corintios y les dice por qué se comportan así, porque en torno a los dones hay competencia, porque en torno a los dones las personas se subestiman unas a otras. ¿Por qué se le exige a las personas que tengan el mismo don cuando es el Espíritu que con completa libertad el que reparte los dones como Él quiere? Están impulsando a las personas a la simulación. Bueno, un tema bien complejo lo que estaba pasando allí. Pero lo que deja claro el apóstol Pablo es que uno no se puede jactar de algo que recibió como un regalo de parte de Dios. Mis hermanos, la salvación es un regalo. Eso significa gracia. Gracia viene precisamente de una palabra que tiene que ver mucho con la palabra don. Y don viene de carisma, regalo. La gracia, escúchenme bien, es un regalo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos salvarnos. Merecíamos era que la justicia de Dios cayera sobre nosotros y nos condenáramos. Pero por gracia hemos sido salvos. Ahora hemos sido salvos por la gracia, pero el medio de llegar a esa gracia es la fe. Y el apóstol Pablo nos ha dicho en Efesios 2, del 8 al 9, que tanto la fe como la misma gracia son un regalo de Dios, son un don de Dios. No es por obras que nos salvamos, pero tampoco es por obras que creemos. Es un don de Dios para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. La criatura, el ser moral, el hombre, el ser humano, no se puede jactar de que él se condujo a sí mismo a la salvación. De esta manera vamos a comenzar el tema del día de hoy, el sermón del día de hoy, la predicación del día de hoy. Y de la misma manera la vamos a terminar. Y acuérdense cuando termine la clase, porque de la misma manera la vamos a terminar. Entonces, el ser humano no ha sido diseñado para jactarse. Ya hemos hablado, la semana pasada decíamos que el apóstol Pablo va a hacer en el capítulo 3 y en el capítulo 4 lo que hemos conocido como la defensa clásica de la justificación por la fe. Capítulo 3 y capítulo 4, el apóstol Pablo hará la defensa clásica de la justificación por la fe. Y en ese propósito de mostrar que la justificación por la fe es una enseñanza que viene de parte de Dios y es bíblica, el apóstol Pablo traerá una serie de argumentos que serán los que estaremos viendo en estas semanas. Argumentos que el apóstol Pablo entonces va a empezar a mostrarle a los Gálatas. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, la experiencia personal de los Gálatas, que fue el tema que vimos la semana inmediatamente anterior. La defensa doctrinal o escritural, que es el tema que veremos el día de hoy. Echará un mano de la razón y de la lógica. También acudirá al sentimiento e incluso usará algunas alegorías. Todo eso es lo que tenemos enfrente. Recordemos que hemos hablado que el apóstol Pablo no escatimará en recursos para poder enseñar esta verdad. Los argumentos que él traerá son argumentos que él, por revelación y también iluminado por Dios mismo, traerá y se convertirán en argumentos legítimos, escriturales y autoritativos. En estos dos en esta segunda clase que veremos el día de hoy, estaremos haciendo un enfoque particular en la defensa doctrinal. Pero también debemos recordar que en este capítulo 3 y 4 de Gálatas, el apóstol Pablo presentará una apología, una defensa total de la justificación por la fe. Y como les repito, él echa mano de todos los argumentos que pueda para hacer caer en cuenta a los Gálatas de su camino, que ha sido una completa testarudez lo que están haciendo ellos de comenzando, depositando su confianza
en Dios por pura gracia, ahora van a echar mano de las obras supuestamente para conservar esa salvación. El día de hoy expondremos precisamente, como les decía, este segundo argumento, los argumentos bíblicos de Pablo, los argumentos escriturales, la experiencia personal de los Gálatas que ya fue relatada la semana inmediatamente anterior, tiene un fundamento escritural, mis hermanos. Entonces podemos decir que esa experiencia personal de los Gálatas es como la evidencia subjetiva que usa el apóstol Pablo. Ahorita vamos a hacer un resumen de eso que vimos la semana inmediatamente anterior. Pero cuando hablamos de que esa experiencia personal, esa experiencia subjetiva, tiene un respaldo, un fundamento espiritual, ese fundamento espiritual ya no es una evidencia subjetiva, sino que es una evidencia objetiva. Entonces, el apóstol Pablo va a unir todo esto y va a ser algo maravilloso. Pero leamos el texto que vamos a estudiar el día de hoy de manera completa para que sepamos a qué nos enfrentamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, pues, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Ese va a ser nuestro suministro escritural el día de hoy de estudio. Lo primero, mis hermanos, que quiero hacer es hacer un resumen de cuál fue esa experiencia personal que el Señor le recuerda al apóstol Pablo que había sucedido con los Gálatas, y ahora él lo saca como una evidencia de la justificación por la fe. El apóstol Pablo les ha dicho a ellos: cuando yo les prediqué de Cristo, ustedes, aunque no estuvieron en el Calvario, aunque no presenciaron la cruz, así como me pasó a mí, lo más seguro que les diría Pablo, porque Pablo tampoco vio a Jesús en la cruz, tampoco lo vio haciendo maravillas y prodigios, no lo vio, no vio cómo lo confinaban en la tumba, y menos cómo resucitaba y ascendía a los cielos. Pero a él sí se le apareció camino a Damasco. Y cuando el mismo Señor le enseña el evangelio, es como si el apóstol mismo hubiese estado allí. Pues eso es lo que sucede con los Gálatas. Los Gálatas vieron a Cristo por la fe. Eso es impresionante, mis hermanos. No hubo necesidad de que ellos corporalmente estuvieran en Calvario para que ellos creyeran absolutamente lo que les predicó Pablo, y como que casi que lo vieron, al punto de que la respuesta obvia de creer en Jesús es que se deposita su confianza en él. Los Gálatas creyeron en el Señor Jesucristo y confiaron en él. Ahora, ¿esto por qué sucede? Este fenómeno de que una persona escuche el evangelio y crea, ¿por qué sucede? Sucede como resultado de que el Espíritu Santo habita en la vida de esa persona. Lo hemos hablado muchas veces. Si Dios no está dentro de la persona será incapaz de creer al mensaje del evangelio y abrazar con todas sus fuerzas al Señor Jesucristo como su Salvador. La única forma de que una persona natural, de que un muerto espiritual responda con fe, es que primeramente a ese muerto se le dé vida. Y eso es lo que sucede cuando a un incrédulo viene el Espíritu Santo sobre su vida, y al venir el Espíritu Santo y llenarlo, este hombre que estaba muerto inmediatamente vive, y al vivir entiende el mensaje, entiende su necesidad y corre a Cristo. Y también hemos visto precisamente que ese fenómeno de la predicación, el Espíritu Santo, hace que esa persona que estaba en bancarrota espiritual, que estaba muerto espiritualmente, que era esclavo de su pecado e incapaz de conocer la verdad, pasa de muerte a vida. Su corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Todo esto había sucedido en los Gálatas. Todo esto había sucedido en ellos. Esa es su experiencia personal. Al punto de que ellos son adoptados como hijos, habiendo sido enemigos de Dios, por naturaleza hijos de ira, como se lo dice el apóstol Pablo a los Efesios. Ahora por Cristo, por estar unidos a Cristo, son aceptos en el amado, son adoptados como hijos de Dios. Y no solo eso, sino que ellos se arrepienten de su pecado dando frutos dignos de arrepentimiento, y en su carácter se empieza a notar que hay vida espiritual, porque en ellos se empieza a ver el fruto del Espíritu Santo.
amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Contra aquellas cosas no hay ley, dice la Escritura. Pero no solo eso, sino que también ellos, recibiendo dones de parte del Señor, empezaron a edificar a la iglesia con esos dones que antes no tenían. Todo esto ha sucedido en la iglesia de Galacia. Esta es la experiencia que ellos han tenido. Ahora, lo que les dice el apóstol Pablo es que esa experiencia personal de ellos tiene un fundamento escritural. Eso es lo que va a hacer el día de hoy. Él no solo se va a quedar con la evidencia subjetiva, sino que va a ir a la evidencia objetiva, el argumento bíblico, el argumento escritural, que precisamente está en la bendita palabra de Dios. Y él va a traer a memoria a un personaje importantísimo dentro de la fe judía, honrado tanto por los judíos como también por los gentiles, luego de lo que va a decir el apóstol Pablo acerca de él, y es Abraham. Y miren lo que dice Josué, capítulo 24, verso 2 al 3. Porque mis hermanos dirán, ¿y por qué me voy hasta Josué? Porque este texto es maravilloso, y es maravilloso, mis hermanos, porque Abraham fue el primer gentil, fue el primer extranjero, fue el primer impío, el primer pagano que fue justificado por la fe. Eso es impresionante. Dice así Josué 24, verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Él está hablando desde la tierra prometida. Y él empieza a hablar de, así dice Jehová, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Estaba hablando del Jordán. Al otro lado del río, señalando no el desierto por donde anduvieron, no. Antes de ese desierto, mis hermanos, él está señalando a Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, porque dice, esto es Taré. Taré es el padre de Abraham. Taré fue el que primero sintió el deseo de moverse hacia Canaán. La escritura no dice por qué, pero él en su deseo de ir a Canaán muere. Y es allí donde Dios le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Lo tremendo del asunto es que Josué les está recordando de dónde salieron. Que va a ser algo también con lo que vamos a terminar la clase el día de hoy, el sermón. Lo tremendo del asunto es que le está diciendo Josué al pueblo, que ya está en la tierra prometida, les dice, Taré, padre de Abraham y Nacor, servían a dioses extraños. No solo Taré, el mismo Abraham. Entonces, ¿ellos qué eran? Ellos eran impíos. ¿Qué era Abraham? Abraham era un impío, era un idólatra, era un pagano. ¿Qué mérito tiene Abraham para que Dios obre en él? ¿Qué mérito? No tiene nada. Y miren lo que sigue diciendo Josué, y a mí me encanta cómo el Antiguo Testamento está en consonancia con el Nuevo Testamento. La descripción que hace Josué es una descripción de la salvación por gracia, donde la obra es monérgica, no es sinérgica. Y para que los que no entiendan esos términos, una obra monérgica significa cuando es una obra que solamente es realizada por una parte. Mientras cuando hablamos de una obra sinérgica, hablamos de que esa obra que se realiza activamente participan dos partes. Sinergia es que en una obra operan dos partes, mientras que monergia o monergis significa que solo una de las partes actúa sobre otra. Y la obra de salvación es una obra monérgica. ¿Por qué? Miren cómo dice Josué. Antiguamente tus padres al otro lado del río, esto es Taré y Abraham, y servían a dioses extraños, deja establecido de que son unos paganos. Y dice el Señor, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y yo lo traje por toda la tierra de Canaán, y yo aumenté su descendencia, y yo le di a Isaac.
¿Quién es el que está haciendo todo el tiempo en Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham cuando lo llamó? ¿Qué vio Dios? No vio nada. Vio un pagano más. Qué extraordinario había en Abraham. Qué diferencia. Era un hombre que se guardaba en santidad. Era un hombre que tenía algo que ofrecerle a Dios moralmente hablando. No, nada. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios que toma la determinación y es Dios quien soberanamente escoge a un pagano y ese pagano fue Abraham. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, con esto, es que el mismo apóstol Pablo hablar de este tema y tratar de involucrar a Abraham. Él está citando, escúchenme bien, cuando leíamos ahorita Gálatas, capítulo 3, versos del 6 al 9, en ese fragmento, el apóstol Pablo cita a Moisés, que también es otro personaje re importantísimo, y cita a Moisés para que escrituralmente veamos la salvación o la justificación más bien, por la fe, por medio de la fe. Dice Génesis, capítulo 15, del 5 al 7. Y lo llevó fuera. Esto es lo que sucede con Dios y Abraham cuando ya Abraham ha salido de Ur de los Caldeos. Ya cuando está viendo la tierra prometida, porque Abraham caminó por la tierra prometida, pero acuérdense que Abraham toda su vida fue un nómada. Él no poseyó nunca una tierra con escrituras que fueran de él. Él siempre fue nómada, se la pasó de aquí para allá. Sí, tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, pero nunca tuvo una tierra. Él siempre fue un itinerante, un nómada, una persona que iba de paso, siempre vio, y de hecho su esperanza siempre la puso ni siquiera en esa tierra que algún día conquistarían sus hijos, sino que sus ojos siempre estuvieron puestos en la ciudad celestial. Bueno, mis hermanos, miren lo que le dice Dios a Abraham, estando precisamente ya fuera de esa tierra pagana. Ya es un hombre que escucha a Dios y le cree a Dios cuando Dios le habla. Ahora, si Abraham tiene la capacidad de creerle a Dios cuando Dios le habla, no es porque escuchaba una voz audible, no, esa capacidad de creer se la dio Dios, porque le había dado vida espiritual. Pablo le cita a los Gálatas entonces a Moisés, Génesis 15 del 5 al 7 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ese es el suministro escritural que va a traer el apóstol Pablo, citando a Moisés, y haciendo entender que Abraham es la primera persona en la cual se manifiesta, escúchenme bien, esa salvación por gracia sin siquiera ser del pueblo de Dios, porque es que ni siquiera en ese momento había pueblo de Dios. De hecho, de Abraham es que va a comenzar el pueblo de Dios. Y lo tremendo del asunto es que esta evidencia es importantísima, porque es que hay personas que creen que el pueblo de Dios es un pueblo étnico. Es un pueblo que por raza, o sea, una persona nació israelita, una persona nació hebrea y ya es del pueblo de Dios. Eso lo creían los judaizantes y por eso los judaizantes estaban empeñados en que todo gentil viviera como judío, porque es que el judío es hijo de Abraham y por ser hijo de Abraham está dentro de la promesa del pacto y se salva. Bueno, el apóstol Pablo va a tratar este tema de forma tan profunda que va a dejar sin duda alguna claro el hecho de que no es por obras, sino por la fe. Ahora, para poder tocar este tema, me gustaría leerles y abordar esta historia desde como lo dice Pablo, pero desde Romanos. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo va a hablar precisamente de Abraham. Y dice así el texto, Romanos capítulo 4, desde el verso 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y deja una máxima el apóstol Pablo, dice,
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero hace un alto en el camino a Pablo y dice, pero él quiere hacer una diferencia entre lo que es la gracia y lo que son las obras. Qué bueno sería esa clase al día de hoy en muchas iglesias, en muchas congregaciones que predican la salvación por gracia, pero inmediatamente desde el púlpito pregonan y promueven es una salvación por obras. El apóstol Pablo va a dejar claramente la diferencia categórica que hay entre la gracia y las obras. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En ese texto vemos la justificación por la fe, la justificación por la gracia, por medio de la fe. Me dicen, ¿dónde? Miren la aclaración que hace Pablo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es impresionante, mis hermanos. Si el ser humano hace algo, puede hacer algo para salvarse a sí mismo, ya la salvación no es un regalo, sino que la salvación sería una deuda de Dios con el hombre por haber hecho algo bien. Imagínense Dios debiéndole al hombre, cuando la Escritura dice que Dios no es deudor de nadie. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree, y acá yo hago un alto en el camino, porque hay personas que ven la fe como una obra. Si tú ves la fe con esa perversa forma que la muestran ahora, como han prostituido la fe, que muestran la fe como esa capacidad de creer que todo va a salir bien, eso no es la fe bíblica. La fe bíblica, vuelvo y lo repito y lo diré hasta la saciedad, mis hermanos. La fe bíblica es una persona que ha entendido que no puede hacer nada, no puede hacer ninguna obra para salvarse y entonces determina poner su fe, su confianza, que es lo que significa fe. Fe viene la raíz confianza. Determina depositar su confianza, su fe en las obras de otro. Ahora, esa determinación, esa capacidad de reconocer la incapacidad humana, no es una capacidad que tiene el hombre de manera natural. El hombre de manera natural no reconoce su incapacidad de salvarse. Todo lo contrario, el hombre natural, el hombre caído, insiste en poder salvarse él mismo. Entonces una persona que no ha nacido de nuevo no tiene real fe. No tiene una fe bíblica. La fe, esa confianza en las obras perfectas de Cristo que me pueden salvar porque yo no me puedo salvar a mí mismo, es una actitud que solo la tiene una persona que ya tiene vida espiritual. Hasta allá es un regalo la salvación. Hasta allá es la gracia. Una cosa impresionante. Y yo les estoy explicando lo que dice el verso 5. El verso 4 acaba de decirnos, si una persona hace lo bueno para salvarse, ya la salvación no es un regalo, es una deuda. Hiciste algo bien. Y por eso que hiciste bien e hiciste perfecto, ¿te salvas? Entonces la salvación para ti no es un regalo, es que Dios te la debe y tenaz porque tienes que ir a cobrarle, mandarle los chepitos a Dios. Mis hermanos, eso no sucede. La Escritura dice que Dios no es deudor de nadie, pero también la Escritura dice que nosotros no podemos cumplir el requisito que se necesita para salvarse y es cumplir perfectamente la ley. Nunca ustedes verán a un ser humano cumpliendo perfectamente la ley, además de nuestro Señor Jesucristo. Y es en las obras del Señor Jesucristo en que reposa la confianza del creyente. Obras que son una vida perfecta y un sacrificio perfecto. Una cosa impresionante. Pero el verso 5, mis hermanos, dice, más al que no obra, sino cree. Y ahí el pasaje está mostrando la contraposición que hay entre las obras y la fe. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, porque una persona puede creer que puede ser justificado siendo un impío.
Pues porque ha entendido la obra de Cristo, le han predicado de la obra de Cristo, entendiendo que somos pecadores, que somos malos, que nos merecemos la condenación, pero Cristo está allí y Él quiere dar la oportunidad. Todo esto sucede porque tengo vida espiritual, puedo entender lo que hizo el Señor, puedo entender mi condición, necesito abrazar al Señor y el Señor me abraza y todo lo que Él merece por su perfecta obra, ahora me lo imputan a mí. Y todo lo malo que yo merecía por mi pecado, ahora se lo imputan a Cristo. Por eso puede decir el pasaje, su fe le es contada por justicia. Aquel que cree en las obras perfectas de Cristo, él es justificado. El Señor lo ve como si nunca hubiera pecado. Dice Gálatas 2:16, por las obras de la ley, nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Porque primero tenemos que entender nosotros, mis hermanos, para acercarnos a esta salvación tan grande, es la bancarrota espiritual en la que nos encontramos. Es lo primero que tenemos que entender nosotros. Y es que por esa bancarrota espiritual es que se vuelve pertinente el Señor Jesús. Pero aquí viene lo interesante, mis hermanos. ¿Cuál era la tendencia judaizante? Porque como hemos hablado de que el apóstol Pablo está sacando toda la argumentación bíblica, escritural, pero aún de la experiencia de los Gálatas, los judaizantes también tenían su argumentación para pensar como pensaban. Ellos también tenían su argumentación para pensar como pensaban. Ellos deseaban persuadir, argumentar, convencer, si pudiesen, a cada gentil de las regiones que existían en las diferentes iglesias, en todas las regiones extranjeras donde había llegado el evangelio, y si ellos hubieran podido, hubiesen ido a cada una de esas comunidades a enseñarles que debían guardar la ley como algo adicional, además de la obra de Cristo. Eran personas que decían creer en Cristo, pero decían que le faltaba algo a la obra de Cristo. Y recuerden que el que le añada o le quite algo al bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, ha cambiado el evangelio. Pues mis hermanos, ellos también tenían su argumento, tenían también su caballito de batalla para decir, no, mira, es que la salvación es así. Y ellos también, escúchenme bien, mostraban a Abraham como ejemplo. Y lo primero que le decían a las personas es, miren, ustedes tienen que comportarse como el padre Abraham. Y Abraham se circuncidó y por esa razón fue que el Señor lo aceptó en la familia de Dios porque se circuncidó. Ese es el caballito de batalla. Esa es la argumentación. Y ellos son fascinados citando Génesis 17:10. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado en vosotros todo varón. Ahí es donde se nombra que es a los 8 días y todo este tipo de cosas. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el judaizante ve esto como la condición para que el Señor acepte a Abraham y lo justifique. Para ser parte, dicen ellos, de la descendencia que tiene relación con Dios, se debe hacer algo y es circuncidar. Pero mis hermanos, lo que hay que decir es que este argumento de los judaizantes no era ni lógico ni escritural. De hecho, atropella la cronología de los hechos que suceden con Abraham. La circuncisión, mis hermanos, le es dada a Abraham 14 años después. Escúchenme bien, 14 años después de que Abraham ha sido justificado. Cuando la palabra de Dios dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia, está hablando de un momento cronológico muy fácilmente identificable que demuestra en qué momento fue justificado Abraham. Quiero leerles el texto. Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Está el apóstol Pablo hablando de la justificación. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo pues fue justificada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. El apóstol Pablo sabe los argumentos de los judaizantes y quiere adelantarse a ellos y dice, ¿en qué momento el Señor declaró justo a Abraham?
¿Estando Abraham circuncidado o estando incircunciso?